Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos. En este vídeo te voy a explicar cómo desactivar las actualizaciones automáticas en Windows 10. Quédate y lo vemos en unos sencillos pasos. Bueno, para desactivar las actualizaciones en Windows 10 lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a el apartado de servicios de Windows, porque es un servicio que se va corriendo en nuestro sistema operativo y está permanentemente en funcionamiento. Entonces, para irnos a la ventana de servicios, podremos hacerlo directamente desde este apartado. Vamos a ir al botón inicio y le vamos a dar clic derecho y vamos a buscar la opción que nos aparece en este menú, que se llama ejecutar. Dentro de esta ventana que se nos abre de ejecutar, vamos a escribir services.msc. Así como suena, services.msc. Una vez que lo tengamos escrito, le podemos dar Enter o le podemos dar a aceptar. Bueno, una vez abierta esta ventana de servicios, veremos una serie de líneas en las que veremos un poco en columnas las descripciones, ¿vale? La primera columna que nos aparece es la llamada nombre, donde encontramos el nombre de todos los servicios que hay o las aplicaciones que se están ejecutando ahora mismo en sistema operativo y las que no. En la segunda columna que tenemos a la derecha veremos un poco la descripción. Si la hacemos un poco así hacia el lado, es una descripción un poco más larga, pero bueno, nos ocuparía toda prácticamente la ventana y esta descripción seguiría siendo larga, ¿vale? Entonces, la tercera columna es el estado en el que se encuentra ese servicio. Si nos fijamos, hay algunos que están en ejecución, hay otros que no. ¿Vale? El tipo de inicio es cómo se inicia ese servicio, ya sea manual o automático. Y bueno, el inicio de sesión como es cómo se habilita este tipo de servicio, ya sea de forma local, un servicio de red o podemos ver cualquier otro tipo de inicio, ¿vale? Inicio de sesión. Bueno, lo que tenemos que hacer para desactivar las actualizaciones automáticas es irnos un poco más abajo, veremos que está todos los nombres de servicio están ordenados por orden alfabético y vamos a buscar la W. Nos vamos hasta abajo del todo y veremos que tenemos uno que se llama Windows Update. ¿Vale? Si nos fijamos aquí, veremos que la descripción, haciéndole clic, nos aparece también aquí a la izquierda y dice que habilita la detención, descarga e instalación de actualizaciones de Windows y otros programas. En fin, veremos que este ahora mismo no está en ejecución, pero automáticamente viene en automático y viene el servicio iniciado. Lo voy a iniciar para que vean el cambio cómo es. Normalmente este servicio viene así. Viene activo, viene en ejecución y se habilita, bueno, se inicia en el sistema local y tiene un inicio automático, ¿vale? Lo que tenemos que hacer nosotros es detener el servicio y ponerlo en deshabilitado. Tipo de inicio deshabilitado. Le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar a aceptar. Una vez que tengamos este servicio deshabilitado, Windows 10 no buscará actualizaciones ni las descargará porque el servicio no está corriendo en este equipo. Espero que este vídeo te haya podido ayudar. Si es así, deja tu like, comparte este vídeo para que llegue rápidamente a más personas. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo.